la palabra que vamos a recibir sea el alimento y la medicina para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Y vamos a escuchar testimonios poderosos de esto. Y máxime ahora que vamos a aprender de que la fe es algo sumamente poderosa. La fe es algo sumamente poderosa. Y bueno, la Biblia está llena de testimonios, de ejemplos, de enseñanzas acerca de la fe y del poder de la fe. Pero en primer lugar, yo después de haber leído esto que el Señor dijo, tened fe en Dios, es muy importante, y luego dijo que cuando la fe se tiene y crece, puede llegar a ser capaz, así como dijo el Señor, le podrás decir al monte, quítate y échate al mar, y si no dudares en tu corazón, lo que digas, lo que pidas, será hecho. Eso dijo el Señor. No es una invención, no es un criterio personal, no, es una declaración del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que Él está diciendo esto, y en base a eso yo quiero entonces decir que el poder de la fe, fíjate bien, el poder de la fe se basa justamente en eso. Digamos que en tres cosas, que resumidas cuentas viene siendo una sola, pero es para que lo veas así como lo hemos visto o entendido a través de la vida cristiana. El poder de la fe está basado en Dios, número uno, en Dios Padre, está basado en Dios Hijo y está basado en el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el fundamento de la fe. Y el poder de la fe se debe justamente a esa base. De ahí emana todo el poderío. Por eso imagínate el poderío de la fe. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien cree en Jesucristo, cuando alguien cree en el Espíritu Santo, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, cuando alguien tiene a Jesús en su vida, cuando alguien está lleno de Dios, imagínate el poder que puede ejercer esa persona. Y si ejerce ese poder fundamentado en ese Padre celestial, en ese Jesucristo Salvador y en ese poderoso Espíritu Santo, luego entonces esa fe se vuelve poderosísima en ti. Por eso asegúrate que la fe que tú tienes, o sea, es de veras en Dios, de veras en Jesús, de veras en el Espíritu Santo. Asegúrate, por favor, porque el poder de la fe está basado en eso. Si leyéramos la Biblia, encontraríamos que en Éxodo 6:3 Dios se manifestó a Moisés y le dijo: yo me manifesté a tus padres, a los antiguos, como el Dios omnipotente. Y cuando se manifestó a Abraham, Dios el Padre le dijo: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Dios todopoderoso. Y cuando leemos la revelación Apocalipsis, en el capítulo 1:8, dice que Jesús también es el todopoderoso. Luego entonces estamos hablando de que la fe se fundamenta en el Dios, en el Señor todopoderoso. Y si leemos Hechos 1:8, dice: mas recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo quisiera entonces decirte en este momento, mi amado hermano, por favor, tu fe fundada en este tremendo Dios es y será lo máximo en ti. Yo lamento que la iglesia
de hoy sea una iglesia que lamentablemente carecemos de fe, adolecemos de la fe. No, tenemos un gran problema. Somos gente sin fe casi. No sé, nos quedamos en el simple creer, pero no estamos practicando ni viviendo una vida de fe. Yo quiero invitarte para que veas que vale la pena vivir. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la fe está basada en esto, en Dios mismo. Está basada en el poder de la resurrección de Jesucristo. Está basada en el nombre de Jesús. Marcos 16, aprovechando que estamos aquí en Marcos, quiero aprovechar de leer contigo Marcos 16. Voy a leer el versículo número 17. Mira lo que dice. Por eso es que yo espero que tú, después de esta enseñanza, te conviertas en un hombre, no solo un hombre de fe, sino que un hombre que ejercita, que practica la fe y que va a ver cosas impresionantes. Porque mira lo que está escrito aquí. Dice el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. Escucha esto. O sea, a los que tienen fe. Estas señales seguirán a los que creen. Es decir, a los que tienen fe. Mira lo que dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Wow. Así como para empezar. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué impresionante. Te decía de entradita, el Señor dice: estas son señales que le van a seguir a los que creen. A ti que crees, estas señales van a seguirte donde quiera que vayas. Cuando estás en la ciudad, cuando regresas a tu pueblo, cuando vas a provincia, cuando vas a tu rancho. Por eso los hermanos de la sierra oran hasta por sus gallinas y las gallinas sanan. Cuando llega la peste de las gallinas, de las aves, ellos no concurren a ver al veterinario, porque pues allá en la sierra no hay. Y para bajar a la ciudad pues cuesta mucho y casi se vuelve imposible. Pero ellos solamente oran al Señor y sanan las gallinas, sanan los burros, sanan las vacas y sanan todas las cosas por las que ellos oran. ¿Saben por qué? Porque ellos creen esa palabra. El asunto es la fe. Hay un poder tremendo en la fe, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo espero que esta mañana tú puedas de veras llenarte de fe a través de la palabra del Señor. Allá en Hebreos, en la carta que se escribió a los Hebreos, también hay otra escritura en el capítulo 4 de los Hebreos. Bueno, ojalá que usted pueda encontrarlo y leer conmigo. Vale la pena, de veras vale la pena leer esta escritura de Hebreos 4, versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Fíjate lo que dice: porque la palabra de Dios, fíjate, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escúchame, por favor. Estoy hablando que la fe, para que sea poderosa, tiene que tener alguna razón de ser. Y te dije que la base y la razón de ser del poder de la fe está en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que está en el poder de Jesús, está en el poder de la palabra de Dios, que es las Escrituras, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios que está ahí en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Escucha, ejerce un poderío
Aunque algunos digan, no, pues es que la imprenta fulana imprimió esa Biblia, o es que algún ser humano la escribió. Sí, 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 y no fue uno, fueron más de 40, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso emana y ejerce un poderío como el que acabamos de leer. Así que el poder de la fe radica en la palabra. Cuando tú usas la palabra de Dios, entonces la fe cobra vida y entonces se ejerce todo lo que se tenga que ejercer donde quiera que se vaya a manifestar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que usa con fe la palabra y va a haber cosas increíbles que tú vas a ver. Muy bien. Entonces estamos hablando de que el poder de la fe se va a manifestar de manera, se va a basar en estas cosas que acabamos de ver, por lo menos 4 cosas que ya vimos hoy. Pero después de ver todo esto, a mí me gustaría mucho que para ver cómo se manifiesta el poder de la fe en la Biblia, lo vamos a encontrar. Y yo quisiera primero que nada ver algunos ejemplos en la Biblia. Y quiero llevarte a ver la vida de un hombre. Porque el poder de la fe se va a manifestar a través de instrumentos, a través de hombres, a través de mujeres, a través de la iglesia de Cristo. Es ahí donde se va a manifestar el poder de la fe. Todo el poderío ahí se va a manifestar en hombres y mujeres como tú. Así que por favor, tú puedes ser ese hombre, esa mujer. Así que si no lo había sido hasta hoy, a partir de hoy lo puedes empezar a hacer. Mira, te voy a hablar de un solo hombre. En la Biblia hay cientos de hombres que ejercieron fe, que vivieron en fe y que, bueno, algunos hicieron descender fuego del cielo, imagínate. Qué impresionante ejemplo. Pero yo te quiero dar un ejemplo muy sencillo, muy simple, de un hombre que según la Biblia dice que no sabía leer ni escribir. Imagínate, no sabía nada. Una gente que era del vulgo. No sé si yo era un poco menos que él o él era un poco menos que yo, hablando de la gente del vulgo, ¿verdad? Pero bueno, él llegó a ser un príncipe de Dios, así como yo también he llegado a ser un príncipe del Señor. Y yo quiero decirte, mira, este hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, algunos creen que fue uno de los más viejos de los apóstoles, pero ve la vida de este hombre. Te voy a hablar 3 ejemplos que se manifiestan en este hombre en 3 ocasiones diferentes. Primero, Mateo 14, 28. A ver, por favor, todos los que puedan buscarlo o anótelo y póngame atención, te lo voy a leer. Es Mateo 14, dice así el versículo número 28. Bueno, mejor voy a leer un poquito antes porque podamos entender. Es el versículo 25. Voy a leer del 25 en adelante. Dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate, alguien que ocurrencia del Señor que esas horas de la madrugada se le ocurre andar caminando por el mar. Bueno, Jesús andaba sobre el mar, aquí dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ya me imagino. No sé si tú hubieras hecho algo similar o peor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo así, porque yo creo que iban a desmayarse del miedo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. El Señor siempre atento. Y entonces le respondió Pedro, por eso te dije que te voy a hablar de Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren qué ocurrente este. Primero están temblando de miedo. Y ahora que Jesús dice: no tengan miedo, que el que camina aquí soy yo. Mira este Pedro. Si eres tú, entonces manda que yo camine
también sobre las aguas. Y Jesús no lo regañó. Yo lo hubiera regañado. Pues no. Jesús le dijo, mire, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate. ¿Ya vio qué estaba haciendo Pedro? Se bajó de la barca. Simplemente al bajarse debió haberse hundido. La Biblia dice que no, que se bajó y como si las aguas se hubieran hecho de mármol, empezó a caminar sobre las aguas. Así dice la Biblia que andaba. Alguien diga andaba. Y anduvo un rato. Dice, y andaba. Bendito sea el Señor para siempre. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, caray, ahí está el problema. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué problema? Hay ejemplos en la Biblia impresionantes. Este es un ejemplo. Alguien dijo, no seas como Pedro que pues se hundió. No, sí, pero se hundió después de haber caminado no sé qué tramo, qué distancia, no sé cuántos metros, pero se bajó del barco y esas aguas donde Jesús caminaba, él también caminó y caminó igual que Jesús. Solo que dice que mientras iba caminando en dirección de Jesús, se supone que no estaba muy lejos, pero tampoco estaba muy cerca. Y iba en dirección de Jesús. Y cuando él iba en dirección de Jesús, de repente empezó a observar que las olas eran inmensamente grandes y que el viento era muy fuerte. Y volteó seguramente y miró la barca donde se había bajado y vio que la barca se movía como debía moverse ante la furia de las olas. Y dice la Biblia que tuvo miedo. Y según las palabras de Cristo, cuando lo sacó de que se estaba hundiendo, es hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el problema de todos los siglos del creyente. Siempre hay incredulidad en las gentes creyentes en la iglesia de Cristo. Hay mucha incredulidad y hay mucha duda y hay mucha incertidumbre por eso, porque siempre dudamos de Dios y dudamos de la palabra. Eso es muy terrible. Cuando no dudamos, vamos a ver cosas como Pedro. Cuando Pedro no dudó en el momento que Jesús le dijo, pues ven, y él se bajó y él empezó a caminar. Si él se hubiera mantenido así hubiera sido de fácil poder caminar sobre las aguas. Bien, este mismo Pedro, vean nada más del asunto, cómo va de gradualmente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, ya cuando Cristo había ascendido a los cielos y ellos empezaron a predicar el evangelio, se encontraba un día Pedro, en el capítulo 3 de Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, ahí en este templo de la Hermosa, pues tenían un horario de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha,
lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y además le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro, de espanto por lo que había pasado. Miren, es lo que pasa. Cuando el poder de la fe se manifiesta, la gente se espanta. Y es lo que ha pasado a través de los siglos. Yo quiero que hoy tú entiendas que esto no es para que te espantes. No, mira qué impresionante. El Pedro que no pudo caminar mucho sobre las aguas, ahora había una fe tan poderosa en su vida que fue capaz, porque es solamente por esa fe que uno puede ser capaz de atreverse a hacer este tipo de cosas. Fíjate que el hombre quería, no quería gran cosa, unas monedas de plata y ya, así se solucionaba el problema de fácil. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni traigo oro, pero traigo algo más poderoso. Y en ese momento lo levantó, tenía más o menos 40 años este hombre de haber nacido y estaba paralítico, así nació. No sé si tenía poliomielitis o algo así, pero él había nacido así y todo mundo sabía y vivía de las limosnas. Pero ahora era un hombre que no solo Pedro lo levantó por la mano derecha, sino la Biblia dice que no solo se le afirmaron los pies y los tobillos, sino que saltó, brincó, gritó y entró al altar del templo alabando a Dios. Yo no alcanzo a imaginarme todos los gritos que había en ese hombre que había sido hecho este gran milagro. Pero ese no es todo. Pedro sigue creciendo en su fe. Y en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, mire usted lo que dice. El capítulo 9, versículo 36. Espero que ahora sí lea el 36, ¿verdad? Que luego digo el 36 y quiero leer el 30. Entonces, mira lo que dice. El 36, chécame bien esto porque gradualmente estamos viendo al apóstol Pedro. Quise tomar este ejemplo por eso. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea, querían que les acompañaran en el velorio. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, o sea, cuando vivía. Y entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, fíjate, y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó y entonces llamando a los hermanos y a las viudas la presentó viva. Gloria a Dios. Y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Qué impresionante este testimonio poderoso de un hombre que su Señor un día le regañó porque tuvo muy poca fe y porque dudó. Pero mira ahora, cuando estaba frente al paralítico, no dudó en levantarlo y se efectuó un milagro
impresionante. Pero cuando se encontró frente a una que estaba muerta, que ya estaba tendida, que ya la estaban velando, que toda la gente lloraba, ahora tenía la fe capaz de creer que así como el paralítico se levantó, la que había muerto podía volver a vivir, y vivió. Porque ese es el ejercicio del poder de la fe. Eso es impresionante, ¿no cree? Bueno, Dios quiere que nosotros nos movamos en milagros y señales. Ya leímos desde el principio, y estas señales seguirán. Estas son señales de poder que se ejercen a través del poder de la fe. Bueno, de manera entonces que la fe tiene una base que es Dios mismo y su palabra, y el poder de la resurrección, decía, y el poder de la palabra. Pero también se manifiesta a través de los instrumentos como Pedro, como Pablo, como Juan, como todos los apóstoles y como todos los hermanos de la iglesia y como todos los que se encuentran en Hebreos 11, que están los héroes de la fe, todos los hombres de fe. Se manifiesta el poder de Dios. Por eso llamamos el poder de la fe. Ahí se manifiesta. Por eso es muy importante saber que toda fe o todo poder de la fe solamente se va a manifestar a través del instrumento, llámese hombre o mujer, quien quiera que sea, se va a manifestar. Yo esta mañana quisiera que vayamos a el capítulo 17 de Mateo y veamos que el poder de la fe se va a manifestar siempre en hombres y mujeres, pero que requieren de tener fe. Y hoy vamos a ver cómo es esto. Mateo, dije, ¿verdad? Mateo capítulo 17. Entonces voy a leer con usted algunos versículos. Dice así, el 14, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, fíjate nada más, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Qué tremendo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, escucha esto, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, fíjate, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjate, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Me estás oyendo, hermano? ¿Me estás oyendo, hermana? Qué bueno, porque te estoy hablando a ti, porque Dios te está hablando a ti en esta ocasión. Y dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, hay un pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos tratando de entender que Jesús está diciendo a los discípulos que no pudieron echar fuera ese demonio porque eran gente de poca fe. Y cuando hay poca fe, también tiene una razón de ser. Esa poca fe se debe a que no hay oración y ayuno. Y aprovecho de decirte, hermano, si queremos vivir, si queremos ver la gloria de Dios a través de nuestra fe, para poder tener una fe poderosa, necesitamos ser hombres de oración y de ayuno también. Porque la oración y el ayuno fortalecen la vida espiritual y por ende la fe.
crece en nosotros y se vuelve poderosa, así como la semilla de mostaza. Y bueno, y además que dice la Biblia que si tuvieras fe como el grano, la semilla de la mostaza es algo impresionantemente pequeño. Así que no se requiere ni mucha fe, pero es que la fe, teniendo fe, aunque fuera como el grano de mostaza, haríamos cosas impresionantes. Y hasta hoy tú no has logrado, siendo cristiano, ver o hacer cosas como las que hacía Pedro y otros. Es porque realmente nos falta crecer en fe, hermano. Y tú tienes que aceptar que te falta crecer allí. A lo mejor te falta orar más, ayunar más y creer más. Acuérdate que creer es la primera parte de esto, de lo que es la fe. Pero de ahí viene lo más importante, que es sencillamente confiar, ejercitar y ver milagros. Bueno, voy a seguir viendo contigo esto. Estamos hablando de que la fe, el poder de la fe se va a manifestar en instrumentos, en hombres y en mujeres. Y ya vimos que Mateo 17 el Señor habla de esto. Pero vamos a ver que también para que se manifieste la fe tiene que ser un hombre también lleno de fe. Vamos a ver Hechos capítulo 6. Hechos 6. Por favor, busca el capítulo 6 de Hechos y vamos a leer el versículo 5. Bueno, voy a leer desde el 3. Perdónenme por estas cosas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Por qué eligieron a Esteban? Porque era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron las manos del Señor. Y por haber hecho estos nombramientos de gente tan poderosa, tan llena de fe y del Espíritu Santo, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga, ¿sabe por qué? Porque eran hombres llenos de fe. Hombres llenos de fe, diga hombres llenos de fe, mujeres llenas de fe, es lo que se requiere en este tiempo. Bendito Dios. Claro que sí, creo que sí podemos ser hombres y mujeres llenos de fe. Muy bien, un último ejemplo de un hombre también de fe. Fue llamado el padre de la fe. Y vean, es muy largo hablar de la historia de este hombre. Habló de Abraham. Fíjate que de Abraham se habla en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia se habla de Abraham. Pero yo quiero leer contigo solamente unos versículos. El capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4. Y mira lo que dice, esto está poderoso, hermano. Si tú recibes esta palabra, es más, yo creo que con esto yo voy a dar conclusión. Pon mucha atención, por favor, porque estoy a punto entonces de llegar a la final. Mira lo que aquí dice, gloriosamente. Qué bonito, hermano. Mira, estoy en el capítulo número, ¿qué dije? 4. Voy a leer contigo el versículo 16. 4:16 de Romanos. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, sea hasta nosotros, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchedumbre, pues, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser
padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre de fe. Si buscamos un hombre de fe de veras, por eso lo quise dejar al final, para que tú te detengas a pensar. Qué tremendo, de veras. Qué tremendo. No en vano fue llamado el padre de la fe. Este hombre de fe llamado Abraham, un hombre que bueno, yo le encontré en este trozo de las escrituras que acabamos de leer por lo menos 7 características que tiene Abraham, por el cual se constituyó el hombre de fe, el padre de la fe, el padre de generaciones, el padre del pueblo de Dios. Este hombre es impresionante. Hermano, yo quiero que sepas que nosotros dependemos también de ahí. Venimos de ese linaje porque Cristo es del linaje de Abraham y nosotros somos de Cristo. Así que como le quieras llamar por default o como sea, pero somos del linaje de Abraham porque somos de Cristo. Y si somos de Cristo, las obras que hizo Abraham las podemos hacer nosotros. Las obras que hicieron los apóstoles las podemos hacer nosotros si hay una fe, porque la fe es poderosa. Es más, Cristo se atrevió a decir: y cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que si creemos en Cristo, está dicho que en este tiempo nosotros podemos hacer cosas más grandes aún que las que Cristo hizo en su tiempo en esta tierra. Oh, está tremendo esto que estoy diciendo, pero es lo que Cristo dijo. Y bueno, ¿cuáles son esas 7 características que vemos aquí en Abraham? Por favor, no te me desesperes. A lo mejor ya avancé un poquito en el tiempo, pero el tiempo es de Dios, hombre. Y hoy es el día del Señor, así que vamos a dedicarlo. Santo Dios. Número 1, la Biblia dice que Abraham creyó. Bendito sea el Señor para siempre. Lo primero, en el versículo 18, dice, del capítulo 4 de Romanos, dice: él creyó. Gloria a Dios. Lo primero que es, él creyó. Si tú lees un poco atrás, sigue diciendo que él creyó. Sencillamente, él creyó a Dios. Él creyó al que le llamó. Él creyó al que le dijo que iba a ser padre de multitudes. Tenía 75 años de edad cuando Dios le dijo esto, y él lo creyó. Pero luego dice el texto que él, Abraham, llamó las cosas. Llama las cosas, dice el versículo 17, las cosas que sencillamente no son como si fuesen. Abraham fue un hombre que la fe lo llevó a eso, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, yo soy padre de multitudes. Cuando alguien, escucha bien, cree lo que Dios le dice, él empieza a vivir lo que Dios le dice, aun cuando todavía no lo tiene. Porque él empezó a decir a los 75 años que era padre de multitudes. Pero tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliera. Pero 25 años donde él estuvo confesando, declarando que él era padre de multitudes. Por eso dije que él, la segunda característica de un hombre de fe es llamar las cosas que no son como si fueran. La tercera cosa que yo encuentro es que más adelantito dice: y creyó en esperanza contra esperanza. Dice el versículo 18. Y creyó en esperanza contra esperanza. Ah, qué tremendo. Así que el asunto es que el hombre de Dios debe de sencillamente no detenerse
el hombre de fe debe creer con mucha esperanza lo que Dios le dijo que va a darle, o lo que Dios le dijo que puede hacerlo. Debe creerlo en esperanza de que eso va a ser, aun cuando haya contraesperanza, porque aquí dice que Abraham tuvo esa característica de creer en esperanza, contraesperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se le había dicho. Increíble. ¿Por qué es contraesperanza? Pues porque ya era de viejito, 75 años, contraesperanza porque su viejita pues también ya estaba 10 años menos que él. Y lo más tremendo es que no, si él tenía 75, su mujer tendría 65. Pero cuando Dios le cumplió la promesa, fue a los 100 años que tenía Abraham y a los 90 de Sara. Ya te imaginas la viejita dando de amamantar a su hijo. No entremos en detalles, ¿verdad? Pero por simple idea y pensamiento sale pensar, imagínate a esta anciana de 90 años dando a luz y amamantando. Por eso dice la Biblia que Abraham tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Y todavía dice el versículo 19, y no se debilitó. Es la cuarta característica. El hombre de fe nunca debe debilitarse en su fe, como dice ahí, y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Cuarta característica de hombre de fe: no se debilite, mi hermano, aunque parezca que nunca lo vas a ver o que nunca va a pasar. Seguro que va a pasar. No te debilites en tu fe. Tu enfermo va a sanar. No te debilites aunque el médico diga es que ya no hay remedio. No, pues no hay remedio. Es muy seguro que lo que dice es verdad, pero el que tiene la vida en las manos es Dios. A su nombre gloria. Tampoco dudó por incredulidad, como le pasó a Pedro, porque se hunde uno cuando uno duda por incredulidad. No dudó. Otra, la quinta característica es no dudar. Nunca dudes de lo que Dios te dijo que te va a dar o que va a hacer, porque si tú lo crees, así va a ser. Número 6, la sexta característica, dice el versículo, pero sí se fortaleció. Fíjate qué impresionante. Se fortaleció en fe. Bendito sea Dios. No dudó en incredulidad, pero sí se fortaleció en fe. Y si algo tenemos que hacer cuando las cosas se ponen difíciles, los hombres de fe, lo que tenemos que hacer es fortalecernos más en la fe. Métete más en la palabra, métete más en la oración, métete más en el ayuno, busca más el rostro de Dios y tu fe va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y te vas a fortalecer y te vas a ver poderoso en la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Y por último, dice el texto, gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. El 21 dice, plenamente convencido, gloria a Dios, de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Todo. Cuando alguien cree que lo que Dios promete, aun cuando para uno sea imposible, entonces sencillamente vamos a ver su gloria. Por eso la Biblia dice que Abraham no se debilitó, sino daba gloria a Dios. Y de repente su esposa, o de repente la familia, o de repente alguien decía, oye, y los vecinos, y no sé quién más, oye, ¿qué pasó con aquello? No viene nada, no pasa nada. Y me imagino que se burlaban y le decían, no pasa nada, ¿verdad? Pues no. Él se fortalecía. Diga, él se fortalecía. Así que tú te vas a fortalecer y te vas a convencer. Estaba plenamente convencido del poder de su Dios, que él iba a cumplir la promesa que le había hecho, así pasara un siglo más. Y tú tienes que creer en esta hora que así es. Fíjate que voy a terminar diciéndote que cuando María, la Virgen María, la señorita María, de repente se le aparece el ángel. Fíjate que le dice el ángel que iba a dar a luz un hijo y que llamaría su nombre Jesús. Ustedes saben la historia, es muy conocido por todo el mundo. Y esta señorita, con justa razón, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, soy una señorita.
Mira, el ángel le dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? No te preocupes, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y si tu fe está fundada en Dios, no hay nada imposible. Es más, perdóname, un último texto. Primera de Corintios 2:9. Ya había cerrado mi Biblia, pero creo que vale la pena leer esto. Primera de Corintios 2:9, y con eso termino. Mira la promesa que hay para ti y para mí. Y ahí vamos a andar tú y yo, hermanos, si empezamos a entender este asunto de la fe. Mira lo que dice. 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que tienen fe, para los que le aman, para los que creen. Dios ha preparado cosas que jamás has imaginado en tu mente ni en tu corazón, que jamás en tu vida has visto, que jamás has experimentado, que nunca has imaginado. Son cosas impresionantes. Dios te quiere llevar a cosas gloriosas, a una vida poderosa, a una vida, hermano, increíble, a una vida sobrenatural, a una vida impresionante. Oh, poderoso es el que está con nosotros en este momento, el Rey de Reyes. Con razón la Biblia dice que el nombre de Jesús, ante su nombre se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el gran Señor. Y esta mañana yo te dejo esa palabra en tu corazón. Vamos por esa fe poderosa en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.